Ya está nuestro invitado, estamos haciendo el enlace hasta Ecuador, nos vamos a Quito para poder conversar con Jorge Serrano Vallejos, de la familia de BIS. Jorge, bienvenido, analista político y además internacionalista, para analizar este tema de la situación del presidente Lasso y que podría estar en la condición de expresidente. ¿Cuál es la situación a esta hora del día en el Ecuador con respecto a este tema, Jorge? Bienvenido. Buenos días, Néstor. En la gentileza de confirmarme si se me escucha con claridad. Perfecto, está muy bien el audio y el video. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, como siempre, agradecerte, Néstor, y a todos los amigos integrantes del equipo de trabajo de DIS de Televisión por invitarme para comentar sobre los temas de Ecuador y naciones también de América Latina. El pueblo ecuatoriano, la historia ecuatoriana viene insistentemente generando un mensaje a lo interior y también a lo externo con relación a la política, a la forma de gobernar a su país. Y el pueblo ecuatoriano en realidad desea llegar a un pacto social, a un mensaje de opiniones, de intereses que permita que el Ecuador salga adelante, pero ahí hay una cuestión que es la que viene siendo recurrentemente manifestada. El pueblo ecuatoriano no está dispuesto a aceptar que un presidente que haya sido electo en elecciones, una vez que ha pasado el periodo electoral y que ha sido posesionado, se puede interpretar como que tenga una patente de corto para poder hacer y deshacer conforme a sus intereses personales, grupales, gremiales, fácticos, grupos de presión, etcétera. El pueblo ecuatoriano exige que se pueda construir un gobierno que genere oportunidades para todos. No es un deseo que está generándose en función de una sola mirada o de una agrupación, sino que lo que están enviando con mensajes que sí, queremos un gobierno que gobierne para los industriales, para los exportadores, para los importadores, para los trabajadores, para los estudiantes. Esa es la situación ahora. Venimos arrastrando ya una inestabilidad que genera nuevamente problemas. Son ya como 6 años en que los dos presidentes han cometido eh, decisiones políticas, y lo digo a propósito, han cometido decisiones políticas que han traído este total desencanto y retiro del apoyo que la ciudadanía ha brindado al presidente Moreno en el primer caso y presidente Lasso en este caso actual. Lo que hoy está sucediendo realmente es una situación bastante difícil, bastante compleja en términos políticos y en términos constitucionales. Existen muchos casos, muchos estudios, muchas investigaciones que se están llevando adelante con relación a supuestos casos de corrupción en las esferas del gobierno, que dan la vuelta por el tema petróleos, por el tema eh, narcotráfico, por el tema las bandas internacionales, las organizaciones internacionales aquí en Ecuador. Y el tema concreto que hoy le lleva al presidente a estar a las puertas de un enjuiciamiento político es una investigación realizada por la Policía Nacional, por su brigada antinarcóticos, hace más de un año, y que fue silenciada a propósito, cuyos resultados señalan que existirían nexos entre un representante del cartel de Albania aquí en Ecuador con quien es el cuñado del presidente Guillermo Lasso, el señor Danilo Carrera, personaje muy conocido acá en Ecuador, tanto por su dirigencia deportiva como por su carácter industrial, además vicepresidente del Banco de Guayaquil, y que configuraría la posibilidad de que se hayan estado gestando tanto injerencia en la designación de funcionarios de primer nivel en el jerárquico establecido, ministros, viceministros, y luego también que se haya permitido que esta organización delictiva a través de estas decisiones pudiera haber alcanzado
ventajas operativas. Eso es exactamente el tema por el cual se está llevando a cabo esta investigación. Esto en el contexto de un periodo de gobierno de Guillermo Lasso que lamentablemente raya en la ineptitud. Y hay que decirlo, y lo digo con pena, porque qué maravilla sería poder decir que es un gobierno eficiente. No es así. Es un gobierno que ha demostrado altos índices de ineptitud, que no estuvo preparado para poder administrar al Estado, que vino rodeado de este prestigio de haber dirigido uno de los bancos más numerosos, de más numerosa clientela en Ecuador, pero que no es lo mismo, que no se rodeó, no hizo un equipo técnico político que pueda dirigir al Ecuador. Desde el inicio lo que hizo fue llevar a ejecutivos de la banca para que administren el Estado y lamentablemente desde este lado es desde donde se están filtrando estas incongruencias, estos problemas. El caso es muy grave, en medio de este contexto, no ha logrado controlar tampoco la dramática situación de las cárceles ecuatorianas, que han presentado nuevos procesos de masacres, de muertes, de decenas y en algunos casos cientos de personas privadas de libertad, que no se trata simplemente de temas de seguridad, sino que en el análisis que hacen los técnicos, que se está señalando es que al interior de las cárceles se está viviendo una batalla por el control del país por parte de las mafias del narcotráfico precisamente. Esto ligado a la acción de fiscalización en las calles, esto ligado también al sistema de seguridad, que si se combina con la aplicación del modelo económico neoliberal en Ecuador, que implica la reducción total del presupuesto de protección social para no atender a la ciudadanía, no hay medicinas en los hospitales, no hay educación, en fin, hay una deficiencia total en lo que el Estado debería dar. Esto lleva a que la situación en general sea de total situación, y para ser sincero, que también nos coloca las puertas de un paro nacional, que es lo que la CONAIE advirtió hace un poco más de 10 días, cuando fruto de su Consejo Nacional ampliado que lo realizaron aquí en Quito, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, concluyó indicando que exigía la renuncia del presidente Lasso y que además advertía que si es que el presidente Lasso asumía decisiones de corte represivo o peor aún aplicar muerte cruzada constitucionalmente hablando, provocaría y convocarían al paro nacional. Esta situación en realidad en estas próximas semanas, en los próximos 2 meses, vamos a tener desenlaces que van a marcar lo que viene hacia adelante en el futuro de Ecuador. No es el mejor panorama, el presidente Lasso se encuentra sustentado en el nivel de incidencia que pueda tener en la Corte Constitucional, que es finalmente en estos momentos la instancia que puede o no dar paso al juicio político. El día sábado anterior, la Asamblea Nacional ya se pronunció por 104 votos de 137 posibles, ya se pronunció con relación a el informe que presentó la comisión especializada que investiga las denuncias por casos de corrupción y por 104 votos dijo, aprobó el informe y se ha sugerido que se pueda generar el procedimiento para este procedimiento. En primer lugar, se envía el presidente a la Corte Constitucional para que se dé el criterio constitucional de quien efectuó qué juridicidad en este periodo. Te escucho, Néstor. Sí, difícil entonces las próximas horas para el presidente Lasso por el escenario ya de los 104 votos, pero ha ingresado en este tema interno de la política ecuatoriana y esta posibilidad ante la no aceptada la renuncia del presidente Lasso de que sea vacado, pero ha ingresado un nuevo ingrediente que quisiéramos que nos comente, que es el ámbito internacional, y está el presidente Maduro en ese escenario también. ¿Cuál es la situación? Y entendemos que hay, me dice producción que hay un video, que tenemos un video, pero quisiéramos un comentario tuyo previo a este ingreso en el escenario de la política ecuatoriana del presidente venezolano Maduro.
Bueno, la verdad es que sí es importante comentar este punto porque lo que nos deja ver nuevamente es que existe una estrategia que está siendo aplicada en todos nuestros países para deslegitimar la vida interna de un país como el caso de Venezuela. Está a propósito lo que se señala, y ya lo vamos a ver en el video, cuando de la situación actual que se está viviendo en Ecuador, que tiene las características que les estoy contando hace unos minutos, en lugar de analizar y profundizar en ese análisis, en estos detalles, en estas circunstancias, lo que se hace es buscar un chivo expiatorio como para decir, no, el problema no es que aquí se estén haciendo malas cosas, sino que hay un personaje internacional que quiere incidir acá. Vale la pena que escuchemos el video entonces y luego continuamos con el comentario. Recorro la región andina, Carlos, y Perú está en llamas. ¿A quién le beneficiaría que el Ecuador se incendie? Que el Ecuador empiece con un caos. Maduro. Caramba, yo creo que solamente a los desestabilizadores o los que tienen insospechados intereses. El país necesita un diálogo profundo y también una rectificación profunda de parte del presidente. Yo siento que estamos en un punto de tanta tensión que si el presidente ya no viene nadie le cree, y viene simplemente con promesas, sino él debe venir con un portafolio de inversiones, de decir, esto va a ser la reingeniería en el sistema de salud, donde todavía hay piratas que se siguen haciendo negocio con las medicinas y con la salud de los ecuatorianos. Este es el plan de inversiones para las vías. A propósito, como dice la prefecta de Cotopaxi, que están en muy mal estado y no se ha construido absolutamente nada. Este es el plan de inversión de seguridad que tiene aterrorizado a la ciudadanía. Si eso no ocurre, recorro la región andina, Carlos, y Perú está en llamas. Es señal de Coavisa, Jorge, ¿no? El comentario. Efectivamente, el programa fue transmitido el día de ayer, se llama Políticamente Correcto, con la conducción del periodista Carlos Rosado. Invitada es la periodista Cristina Reyes, ella fue asambleísta hasta el periodo anterior por el Partido Social Cristiano, es decir, por un partido que está caracterizado por la derecha de Ecuador. Y sin embargo, desde ese sector también se está señalando con la precisión que lo hace Cristina, indicando que el presidente en su errático gobierno pues ha provocado que nadie le crea y que haya perdido toda posibilidad de diálogo, de construcción de consenso. Pero esto está fundamentalmente dedicado y producido porque ha aplicado a rajatabla el modelo neoliberal. O sea, ha desconstituido por completo la acción social que tiene que hacerla un Estado. Pero te decía que esto es importante, Néstor, este video que lo acabamos de ver, porque ustedes pueden notar que el periodista a la fuerza prácticamente trata de imponer en el comentario que hace Cristina Reyes que el responsable de esto podría ser entonces el presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, y no tiene absolutamente nada que ver lo que están hablando en ese momento. He traído este video a colación a esta entrevista para también dejar en evidencia, ¿no? Que nosotros nos vayamos cuidando en el interior de cada uno de nuestros países. Se dijo lo mismo en Chile en la campaña y en las protestas de noviembre del año 2019, y se ha dicho lo mismo en Perú, se ha dicho en Colombia, se ha dicho en Ecuador, se ha dicho en España igual. Esto es, hay que darle un alto, hay que exigir que nos respeten la inteligencia de los latinoamericanos y bueno, entremos a establecer las responsabilidades de lo que cada presidente está haciendo al interior de nuestras fronteras. Volviendo al caso, Néstor, y además de eso, no sé si es que la carta de este grupo IDEA está también ya disponible, existe también otra injerencia internacional en el asunto interno que Ecuador está ventilando en este momento. Este grupo que está vinculado al consenso de Madrid, a la Carta de Madrid, vinculado al grupo político Vox de ese país, y en el cual están siendo parte algunos expresidentes, entre los cuales está Lenín Moreno, de la peor recordación en Ecuador, se atreve, lo digo con claridad, se atreve a decir cómo debería actuar el país para resolver esta situación y a exigir que se respeten los canales democráticos. Lo que se está hablando en estos momentos justamente es eso, la Asamblea Nacional, los canales que están establecidos en la Constitución. Pero lo que deberían exigir todos los voceros políticos es que el gobierno cumpla con gobernar para 18 millones de ecuatorianos, que somos los habitantes de este país en estos momentos.
y que deje esta visión unilateral tan perversa, tan dañina que es para toda Latinoamérica y para todo el mundo, cuando lo único que buscan es beneficiar a los grupos empresariales, industriales, pero que son oligopólicos, que están vinculados a los grandes monopolios internacionales para conformar oligopolios y que fundamentalmente lo que buscan es controlar la vida económica del país y la extracción de sus recursos naturales. Este es el kit del asunto, esta es la esencia del problema. Cuando vienen gobiernos con esta tesis, que parecen ser con un mandato de algún sector internacional, que vienen a liberar esto sucedió aquí en Ecuador, ¿no? Lo estoy diciendo en este régimen de Guillermo Lazo. Se ha liberado el conjunto de normas de control impuestas por la Contraloría en años pasados para que en las entidades públicas no se puedan cometer actos y contratos de enormes con tintes de corrupción. Esas fueron unas de las primeras decisiones del presidente Lazo. Y esto fue denunciado por el secretario anticorrupción, Luis Verde Soto, que al cabo de meses de investigación presentó un informe a la presidencia en el cual se detallaban cuáles eran justamente las instituciones en las cuales se había violado el control constitucional, el control financiero, el control en transparencia, y simplemente se le pidió a Luis Verde Soto que no haga público el informe. Y ocasionó la renuncia de Luis Verde Soto porque obviamente no se podía quedar en un régimen que estaba demostrando que no quería que este informe salga a la luz pública y que traería como derivación que se vuelvan a instalar las medidas sanas de control sobre las instituciones públicas. Hay un sinnúmero de causas. En esta semana esperaremos que empiece a correr el plazo que tiene la Corte Constitucional, que son 6 días. De esto vendrá además, el 8 de marzo, la Confederación Nacional de Nacionalidades de Ecuador ha señalado que este miércoles va a participar en las marchas en conmemoración a la masacre de la mujer trabajadora el siglo pasado y que desde ahí se conmemora todos los años como el Día Internacional de la Mujer, y obviamente como un preludio, como una advertencia, como una demostración de presencia en las calles de los sectores organizados del pueblo ecuatoriano. Luego, el 28 de marzo, también habrá una movilización nacional de la CONAIE hacia la Asamblea Nacional para presentar un proyecto de ley que dé salida a la crisis que tiene en estos momentos Ecuador. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que sucede. El panorama no es alentador. Muy bien, Jorge. Gracias por toda esta información, este análisis. Esta semana es clave, además en el marco del Día Internacional de la Mujer, como bien lo has señalado. Lo cierto es que son tiempos de cambios. Creo en Latinoamérica estos cambios tienen que ir en beneficio de la población y de la población menos favorecida por el Estado, y que sea lo mejor para el Ecuador. Estaremos atentos entonces, Jorge, a lo que ocurra en estos días y volveremos a conversar y hacer el enlace hasta aquí. Gracias, Jorge. Si hubiera algunas palabras finales, adelante. Muchas gracias, Néstor. Claro, en este epílogo, señalar que el pueblo ecuatoriano, como toda la humanidad, aún sigue en la expectativa de que podamos decir un día que la política ha cambiado, que la política se haya convertido en ese arte y ciencia noble que define el futuro de millones de humanos, de seres humanos. Es hora ya de que en cada uno de nuestros países exijamos que en política ingresen a la política, el ejercicio del poder, personas que tengan en primer lugar condiciones éticas, morales, con valores y con capacitación técnica y política como para poder llevar bien la nave de cada país. Es hora ya. Gracias, Néstor. Será hasta la próxima. Sí, hasta cualquier momento estaremos atentos a lo que ocurra también en el Ecuador. Un abrazo, Jorge. Generalmente TikTok se presta más a temas frívolos, a temas musicales, artísticos, pero de vez en cuando también hay reflexión. Y recordemos de Susana Vaca, que hace algún tiempo, muy breve, muy poco tiempo, dio a conocer algunas opiniones con respecto a la situación social y política de nuestro país, este tema de violencia exagerada por parte de la Policía Nacional y de los militares del Comando Conjunto. Y también hay
TikTok reflexivos y hemos recogido, producción nos alcanza, un TikTok que tiene relación a Ecuador a propósito de la conversación que hemos tenido con Jorge Serrano Vallejos, analista internacional, y él hablaba de que los problemas que tiene el presidente Lasso eran principalmente de temas de corrupción, su ligazón con el narcotráfico, con el tráfico de tierras, pero también con el tema de las concesiones mineras. Y las concesiones mineras en el sur del Ecuador, que es nuestros vecinos de las provincias como la del Oro, la situación de la minería legal e ilegal es altamente contaminante para las cuencas hidrográficas y no se está atendiendo eso. Y una de las cordilleras es de Fierro Urco. Quienes nos siguen en BIS, en los programas, tanto en Abriendo Puertas como en Áncora, sabrán que hemos hablado muchas veces de Fierro Urco, en entrevistas que hemos tenido con dirigentes de los colectivos ecuatorianos que defienden la vida, que defienden el agua. Y se ha hablado muchas veces de Fierro Urco, que es una cordillera en la que nacen 4 cuencas hidrográficas que vienen hacia la zona sur del Ecuador y comparten la cuenca con ríos peruanos. Uno de ellos es el Puyango-Tumbes, el otro tiene que ver con el río Chira, el río Catamayo, que es el río ecuatoriano, y otras cuencas que van hacia el Atlántico y que ingresan al Amazonas, ingresando al territorio peruano. Y Fierro Urco es un símbolo de defensa de las poblaciones que habitan toda la zona sur del Ecuador. Y han tenido un diferendo con el presidente Lasso, han ganado, y este TikTok que vamos a ofrecer a continuación detalla los pormenores de lo que significa Fierro Urco y de esta lucha legal, judicial, que han tenido con el gobierno del presidente Lasso. Fierro Urco resistió y por ahora le ganó al ataque de Lasso, que prioriza la mega explotación minera frente a la defensa del agua. ¿Pero dónde está y por qué es importante Fierro Urco? Fierro Urco está ubicado entre las provincias de Loja y El Oro. Es un páramo que da origen a 4 cuencas hidrográficas en el sur del Ecuador. Se lo conoce como la estrella hídrica del sur, puesto que los páramos de Fierro Urco se pueden considerar como espacios de recarga hídrica, generadores de agua, regulación climática y mitigación del cambio climático, pero en este lugar clave hay 7 concesiones mineras que se extienden en más de 27.000 hectáreas. Además, no nos podemos olvidar que este es un lugar sagrado para el pueblo quichua Saraguro, que resiste a la entrada de los mineros en defensa del agua. Teniendo este contexto, vienen las perlas de Lasso. Esta semana la comunidad de Gualel denunció que la empresa Guayacán Gold había ingresado con las intenciones de iniciar la explotación minera. Tenían resguardo policial y militar. Evidentemente, la comunidad se alzó en resistencia. Al parecer, Lasso no entiende la urgencia de la protección de la naturaleza, pero la comunidad de Fierro Urco sí, y resistió hasta que lo logró, sacar a la empresa Guayacán Gold y a la policía de su territorio. Guillermo Alberto Santiago debe recordar que el agua no se vende, se defiende. Gracias por la información y para conocimiento de ustedes de lo que está ocurriendo en la zona sur del Ecuador, una raya más al tigre de la gestión del presidente Lasso.